como mi familia me manipuló toda la vida, y nunca lo noté. Hola a todos. Me llamo Andrés Martínez y hoy quiero compartirles una parte de mi vida que por mucho tiempo guardé en silencio. No lo hago para dar lástima ni para buscar culpables, sino porque sé que allá afuera hay muchas personas que, como yo, han pasado o están pasando por algo parecido y quizá necesiten escuchar que no están solas. Desde niño, crecí con la idea de que la familia siempre tiene la razón, que sus consejos son sagrados y que obedecerlos era la manera de ser un buen hijo. Mis padres, Juan y Teresa, siempre fueron vistos como personas responsables y ejemplares dentro de la comunidad. Y mis dos hermanas mayores, Laura y Verónica, parecían estar destinadas a triunfar en todo lo que hacían. Yo, en cambio, era el menor, el que debía aprender de todos ellos, el que debía escuchar y no cuestionar. Durante años, creí que sus palabras eran sabias y que sus decisiones por mí eran lo mejor que me podía pasar. Pero con el tiempo comencé a notar que sus consejos no siempre tenían que ver con mi bienestar, sino con lo que ellos esperaban de mí. Me manipulaban de manera tan sutil que muchas veces no lo notaba. Y cuando lo hacía, era demasiado tarde, ya me había rendido a lo que ellos querían. Quiero dejar claro algo, mi familia no era cruel en el sentido más obvio. Nunca me golpearon ni me gritaron en exceso. Su forma de controlar mi vida era mucho más silenciosa, pero igual de dolorosa. Utilizaban la culpa, el miedo y la obligación como cadenas invisibles. Y esas cadenas, aunque no se vean, pesan demasiado cuando te acompañan todos los días de tu vida. Hoy, al contar esta historia, me doy cuenta de cuánto tiempo pasé viviendo para otros y no para mí. Y quiero narrarles, capítulo por capítulo, cómo se fue desarrollando este control en mi vida, cómo fui perdiéndome en medio de sus exigencias y, sobre todo, cómo logré abrir los ojos para darme cuenta de la manipulación que sufría. La culpa como herramienta. Si hay algo que marcó mi infancia y juventud fue la culpa. La familia la utilizaba como su arma más poderosa, una que nunca fallaba, porque lograba que me sintiera responsable de cosas que, en realidad, no me correspondían. Recuerdo que cuando tenía apenas 8 años, me invitaron a la fiesta de cumpleaños de un amigo de la escuela. Yo estaba emocionado, ya que no solía salir mucho y esa oportunidad significaba sentirme parte del grupo. Pero cuando le conté a mi mamá, me miró con un gesto serio y dijo, ¿y vas a dejarme sola todo el día para irte a divertir? ¿No piensas que yo también me canso y necesito tu ayuda? De inmediato, la emoción se convirtió en culpa. En lugar de ir a la fiesta, me quedé en casa ayudando en lo que me pidiera. Esa fue la primera vez que entendí que mi felicidad podía ser un peso para ellos. Con el tiempo, esas frases se volvieron rutina. Cada vez que quería algo para mí, aparecía el recordatorio de que estaba siendo egoísta. Si quería salir con mis amigos, escuchaba, después no digas que no somos una familia unida. Si pensaba en ahorrar para comprarme algo, me recordaban, con ese dinero podrías aportar más en la casa. Incluso cuando hablaba de mis sueños de estudiar una carrera diferente, mi papá, Juan, me soltaba frases como, qué pena nos haría si desperdicias tu talento en algo tan inútil. La culpa no solo estaba en las palabras, también en las miradas y en los silencios incómodos. Mi hermana Verónica era experta en eso. Cuando yo decía que quería hacer algo que no coincidía con lo que esperaban, me miraba fijamente, sin decir nada, como si yo hubiera cometido un crimen. Esa mirada me atravesaba más que cualquier sermón, porque me hacía sentir que estaba decepcionando a todos, que estaba siendo la vergüenza de la familia. El problema con la culpa es que se va acumulando y poco a poco se convierte en una voz interna. Ya no era necesario que ellos me lo dijeran, porque yo mismo me repetía esas frases en mi cabeza. Llegué a un punto en que si intentaba hacer algo por mí mismo, lo primero que sentía era miedo a herirlos o fallarles. Era como si yo no existiera sin ellos, como si mi vida no tuviera valor si no estaba alineada con sus expectativas. Ahora, viéndolo desde fuera, sé que esa culpa era la manera más efectiva que tenían para mantenerme bajo control. Porque cuando uno se siente culpable, ya no pelea, ya no discute, simplemente obedece. Y esa obediencia disfrazada de respeto fue la primera cadena invisible que me ataron desde pequeño. El control disfrazado de consejo. Si en el primer capítulo hablé de la culpa, debo decir que el segundo método favorito de mi familia era el control disfrazado de consejo. Y lo peor es que, al principio, no parecía control, parecía amor. Sus palabras sonaban amables, pero en el fondo tenían un propósito, mantenerme dentro de la vida que ellos habían diseñado para mí. Desde adolescente, cada vez que mostraba interés en algo, inmediatamente llegaba un consejo. Si decía que quería estudiar música, mi papá, con tono paternal, me respondía, hijo,
la música es bonita, pero ¿qué futuro real tiene? Mejor busca una carrera que te dé estabilidad, porque nosotros solo queremos lo mejor para ti. Y aunque sonaba como un consejo lleno de cariño, en realidad era un muro que derribaba mis sueños antes de que pudieran crecer. Cuando tuve mis primeras amistades fuera del círculo familiar, mi mamá me decía, Andrés, esos amigos tuyos no parecen personas serias. No quiero que termines influenciado por gente que no piensa en su futuro. Hazme caso, es por tu bien. El mensaje parecía de protección, pero en realidad era un filtro para que solo me relacionara con quienes ellos aprobaran. Poco a poco, mis decisiones dejaban de ser mías, siempre sentía que debía consultarlo, porque si me equivocaba, tendría que cargar con el clásico, te lo dijimos, pero no quisiste escuchar. Mis hermanas también jugaban su papel en este tipo de control. Laura, la mayor, se encargaba de aconsejarme en cada aspecto de mi vida personal. Cuando comencé a salir con una chica del barrio, ella me dijo, Andrés, no creo que esa muchacha sea adecuada para ti. Tú mereces a alguien que te impulse, no a alguien que te ate. En realidad, lo que quería decir era que esa chica no encajaba con los estándares de la familia. No importaba lo que yo sintiera, lo importante era mantener la apariencia social que tanto cuidaban. Lo más confuso era que estos consejos siempre venían acompañados de frases dulces como solo queremos verte feliz o te lo digo porque te quiero. Y claro, ¿quién podría pensar mal de alguien que habla con esas palabras? Yo terminaba cediendo, convencido de que tal vez ellos sabían mejor que yo lo que me convenía. Sin darme cuenta, cada consejo era una cuerda que se apretaba más en torno a mi libertad. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de un patrón, esos consejos no estaban diseñados para ayudarme a crecer, sino para mantenerme dentro de la burbuja de seguridad que ellos mismos habían creado. Era más fácil moldearme que arriesgarse a que yo tomara un camino diferente. Y cada vez que intentaba apartarme un poco de ese molde, el disfraz de consejo se volvía más insistente, más convincente, hasta que me hacía sentir que yo estaba siendo un inconsciente por no obedecer. Lo más doloroso de todo es que el control disfrazado de consejo se siente como una cárcel elegante, no hay barrotes visibles, no hay cadenas ruidosas, pero estás atrapado igual. Y lo peor es que piensas que todo es por tu bien, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que nunca fuiste tú quien decidió cómo vivir su vida. El miedo a decepcionar. Si la culpa fue la primera cadena y los consejos disfrazados fueron la segunda, el miedo a decepcionar fue, sin duda, la más pesada de todas. Porque una cosa es sentir que haces algo mal, y otra muy distinta es vivir con la constante angustia de fallarles a quienes más quieres. Ese miedo se convirtió en el motor silencioso que dirigía mis pasos, y aunque nadie lo veía, estaba presente en cada decisión que tomaba. Desde muy joven entendí que mi familia tenía expectativas altísimas sobre mí. Mis padres, Juan y Teresa, siempre repetían que yo era la esperanza del hogar, el que debía lograr lo que ellos no habían podido alcanzar. Mis hermanas, Laura y Verónica, también alimentaban esa idea, decían que yo era el orgullo de la familia, como si mi vida fuera una especie de proyecto colectivo que debía cumplir sí o sí. Y aunque a primera vista esas palabras parecen un halago, en realidad eran una carga enorme. Recuerdo perfectamente la primera vez que saqué una mala nota en el colegio. Era apenas un 70 en matemáticas, pero cuando llegué a casa, sentí que había cometido un crimen. Mi papá me miró fijamente y dijo, confiábamos en ti, Andrés, pero parece que no estás a la altura de lo que esperamos. Esa frase me destruyó. No era solo una nota, era la sensación de que había fallado a toda la familia, como si mis errores fueran la confirmación de que yo no merecía sus sacrificios. El miedo a decepcionar se volvió tan fuerte que empecé a vivir para evitar errores, no para buscar mis sueños. Si pensaba en cambiar de carrera, lo descartaba antes de mencionarlo porque imaginaba sus caras de decepción. Si quería tomar decisiones personales, como salir con alguien o aceptar una oportunidad diferente, pensaba, ¿qué dirán ellos, y si creen que no estoy haciendo lo suficiente? Era como tener un juez invisible que me vigilaba todo el tiempo. Ese miedo también me aisló. Muchas veces mis amigos me invitaban a hacer planes, pero yo los rechazaba porque no quería arriesgarme a dar explicaciones en casa. Y en mis relaciones de pareja, nunca fui completamente honesto sobre lo que quería, porque me aterraba que al enterarse, mi familia pensara que estaba eligiendo mal. Vivía atrapado entre lo que deseaba y lo que no me atrevía a hacer por temor a defraudarlos. Lo más cruel de ese miedo es que no lo imponen con gritos ni castigos, sino con expectativas silenciosas. Esa mirada de decepción, ese suspiro largo de mi madre cuando algo no salía como esperaba, ese comentario disfrazado de preocupación, solo queremos que seas alguien de provecho.
Todo eso me hacía sentir que cualquier paso en falso iba a romperles el corazón. Con los años entendí que el miedo a decepcionar no solo me limitaba, sino que también me robaba la posibilidad de equivocarme y aprender. Porque sí, equivocarse duele, pero vivir con miedo constante a decepcionar duele mucho más. Me convirtió en un experto en decir sí a todo, en sonreír aunque estuviera sufriendo, en aparentar que todo estaba bajo control cuando en realidad estaba viviendo una vida que no era mía. Y lo más triste es que ellos nunca parecían darse cuenta del efecto que tenían sus palabras y miradas. Para ellos, yo era un hijo obediente, responsable y dedicado. Pero detrás de esa fachada había alguien asustado, que solo quería un poco de libertad para vivir sin sentir que estaba arruinando las esperanzas de toda una familia. El precio de complacerlos. Complacer a mi familia tuvo un precio altísimo, un costo que durante años no supe calcular, pero que con el tiempo se hizo evidente. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que, en ese intento de mantenerlos contentos, terminé perdiéndome a mí mismo. El primer precio que pagué fue renunciar a mis propios sueños. Siempre quise estudiar música. Desde que era niño, sentía una conexión especial con la guitarra y con las melodías que inventaba en mis ratos libres. Pero cada vez que mencionaba ese deseo, mi padre, Juan, me cortaba en seco con la misma frase: eso no te va a dar de comer. Al final, terminé estudiando administración de empresas porque era la opción segura y respetable que ellos querían. Nunca olvidaré el vacío que sentí el primer día de clases, mientras todos hablaban con entusiasmo de sus metas y yo solo pensaba en las canciones que nunca iba a escribir. El segundo precio fue mis amistades. Muchas de las personas que conocí a lo largo de mi adolescencia y juventud se fueron alejando de mí porque, cada vez que quería compartir con ellos, mi familia encontraba una razón para que no lo hiciera. Mi mamá, Teresa, me decía: esos amigos tuyos no aportan nada a tu vida, mejor quédate en casa. Yo terminaba obedeciendo, y poco a poco me convertí en alguien solitario. No porque quisiera, sino porque me convencí de que mis amistades eran una especie de amenaza para la imagen correcta que mi familia quería mantener. El tercer precio fue el amor. Hubo una persona en mi vida que realmente me hacía sentir libre. Se llamaba Daniela, y con ella descubrí lo que era soñar sin miedo, reír sin culpa y planear un futuro sin tantas ataduras. Pero en casa nunca la aceptaron. Mis hermanas, Laura y Verónica, decían que no estaba a mi altura, que no tenía las aspiraciones que yo necesitaba para crecer. Cada vez que me veía con ella, sentía el peso de sus críticas, los silencios incómodos en la mesa y las indirectas constantes. Al final, terminé rompiendo con Daniela, no porque yo quisiera, sino porque me convencieron de que no era lo mejor para mí. Ese día, sentí que había entregado una parte de mí que jamás recuperaría. El cuarto precio fue mi paz mental. Vivir complaciendo significa estar siempre en alerta, siempre preguntándome si lo que hago será aprobado o criticado. Nunca descansaba, porque cada decisión, por pequeña que fuera, debía pasar por el filtro invisible de mi familia. Compré ropa que no me gustaba, acepté trabajos que me apagaban, y hasta moldeé mi manera de hablar para encajar en lo que ellos consideraban correcto. Todo eso me desgastó poco a poco, hasta dejarme convertido en alguien que ya no sabía quién era en realidad. Y quizás el precio más grande de todos fue mi libertad. La libertad de equivocarme, de caer y levantarme por mí mismo, de aprender a través de mis propios errores. Me acostumbré tanto a pedir permiso para existir, que cuando llegó el momento de tomar decisiones por mi cuenta, me sentí paralizado. Era como si la vida se me hubiera escapado entre los dedos, mientras yo estaba demasiado ocupado intentando mantener felices a todos menos a mí. Ahora, mirando hacia atrás, me duele reconocer que en mi intento de complacerlos, terminé perdiendo lo más valioso que una persona puede tener, su identidad. Porque cuando vives solo para agradar a los demás, dejas de vivir para ti. Y ese es un precio que nunca debía haber pagado. El despertar. El despertar no fue algo repentino, fue un proceso largo, doloroso y, a veces, solitario. Después de años viviendo bajo la culpa, los consejos disfrazados y el miedo a decepcionar, me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. Sentí que había estado interpretando un papel, el papel que mi familia esperaba de mí, y que en ese proceso había perdido lo más importante, mi propia voz. Todo comenzó una tarde cualquiera. Estaba solo en mi cuarto, con la guitarra que llevaba años guardada en un rincón, cubierta de polvo. La tomé sin pensar, y al tocar las primeras notas, algo dentro de mí se despertó. Sentí una mezcla de nostalgia, tristeza y esperanza. Me di cuenta de que había estado reprimiendo mis pasiones y deseos por complacer a los demás.
Ese fue el momento en que entendí que debía recuperar mi vida, mis decisiones y mi identidad, aunque eso significara enfrentar la desaprobación de quienes más amaba. El primer paso fue reconocer que la manipulación existía. Empecé a mirar las situaciones con ojos nuevos, la culpa, los consejos disfrazados, el miedo constante, todo eso formaba parte de un patrón que me había controlado durante años. Identificarlo fue doloroso, porque significaba admitir que muchas decisiones que creía propias, en realidad, no lo eran. Luego, comencé a poner límites. Al principio fue aterrador. Decir no a mi familia, negarme a seguir sus planes y defender mis propias elecciones parecía un acto de rebeldía que traería conflicto. Pero cada pequeño límite que establecía me devolvía un pedazo de mí mismo. Empecé a decidir qué quería estudiar, qué amigos quería tener y con quién quería compartir mi tiempo. Poco a poco, esas decisiones, aunque sencillas, me dieron confianza en mí mismo. El despertar también implicó perdonar y soltar la culpa. Durante mucho tiempo sentí que romper con sus expectativas era traicionarlos. Aprendí que no era traición, sino autenticidad. Comenzar a vivir mi vida no significaba dejar de quererlos, sino aceptar que mis sueños, mis errores y mis aciertos eran míos, no de ellos. Y lo más hermoso de todo este proceso fue redescubrirme. Empecé a perseguir mis pasiones sin miedo, a rodearme de personas que respetaban mi libertad y a experimentar la vida de manera plena. Cada pequeño logro me recordaba que la felicidad no está en cumplir las expectativas ajenas, sino en vivir de acuerdo con mi propia verdad. Hoy puedo decir que despertar duele, pero también libera. Es un acto de valentía, porque implica mirar de frente la realidad, asumir responsabilidades por tu vida y, sobre todo, aprender a amarte a ti mismo, incluso cuando otros no comprenden tus decisiones. Mirando hacia atrás, toda mi vida ha sido un camino de aprendizaje doloroso, lleno de lecciones que nunca vienen en los libros ni en los consejos de nadie. La experiencia de crecer en un ambiente donde la culpa, el control disfrazado de consejo y el miedo a decepcionar eran la norma, me enseñó algo que nadie me había dicho: amar a los demás no significa perderte a ti mismo. Durante años creí que complacer a mi familia era la manera de demostrar amor, que sus expectativas eran un reflejo de cuidado y que obedecer sus deseos me hacía un buen hijo. Pero ahora sé que no es así. La manipulación puede disfrazarse de cariño, pero su efecto es devastador, roba tu identidad, tus sueños y tu libertad. Cuando dejas de escuchar tu propia voz para seguir las voces de otros, pierdes la oportunidad de descubrir quién eres realmente. Aprendí que poner límites no es egoísmo, sino un acto de valentía y de amor propio. No se trata de cortar la relación con la familia ni de odiarlos, sino de entender que tu vida te pertenece y que tú tienes derecho a decidir tu camino. Reconocer la manipulación y tomar decisiones conscientes es doloroso, porque a veces eso significa enfrentarte a desaprobaciones, críticas y conflictos que parecen insoportables. Pero también es liberador, porque cada decisión propia te devuelve un pedazo de ti que creías perdido. También entendí que equivocarse es parte de vivir y que los errores no son fracasos, sino oportunidades de aprendizaje. Cuando vivimos para cumplir expectativas ajenas, nunca nos permitimos equivocarnos y al final lo que perdemos no son solo oportunidades, sino la capacidad de conocernos, de explorar y de crecer. Mi despertar me enseñó que es mejor caer y aprender por mí mismo, que seguir caminando por un sendero impuesto que me ahoga. Hoy, al contar esta historia, quiero dejar un mensaje para todos los que puedan sentirse identificados: tu vida te pertenece. Nadie tiene derecho a decidir por ti lo que debes sentir, lo que debes estudiar, con quién debes relacionarte o cómo debes vivir tu felicidad. Reconocerlo es difícil, pero es el primer paso para recuperar tu libertad. También aprendí que la familia no siempre sabe amar de manera correcta, y eso no significa que no los quieras. Significa que debes aprender a amar con conciencia, amarte a ti mismo primero y luego decidir cómo quieres relacionarte con ellos. Solo cuando te respetas a ti mismo, puedes establecer vínculos saludables y genuinos con quienes te rodean. En conclusión, vivir manipulados por quienes más deberían protegernos es una experiencia dolorosa, pero también es una oportunidad para despertar, crecer y reconstruirse. Nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida, para elegir tu camino y para aprender a ser feliz bajo tus propias reglas. Porque, al final, la verdadera libertad y felicidad no dependen de agradar a los demás, sino de ser fiel a ti mismo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios.
Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.